El 15 de octubre de 2025, después de pasar 31 años en el corredor de la muerte, Charles Ray Crawford fue ejecutado por inyección letal en Mississippi. Pero, ¿qué hizo para terminar allí? En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. El viernes 29 de enero de 1993 comenzó como cualquier otro día para Christy Ray, una joven de 20 años. Pasó la tarde trabajando en el Sunburst Bank junto a su madre, Mary. Christy llevaba una vida ocupada: clases universitarias en el Northeast Mississippi Community College, trabajo de medio tiempo y una vida social activa en su pequeño y tranquilo pueblo de Chalibeate. Cuando el reloj se acercaba a las 5, las dos cerraron el banco, charlaron un momento en el estacionamiento y luego se despidieron. Mary tenía que hacer unos mandados y habían planeado verse más tarde en casa para cenar. Pero Mary no sabía que esa sería la última vez que vería con vida a su hija. A las 6:45 de la tarde, Mary intentó llamar a Christy, pero no obtuvo respuesta. Al principio lo dejó pasar, pensando que tal vez su hija estaba con su novio. Pero cuando llegó a casa alrededor de las 7, el silencio en el interior se sintió extraño. El coche de Christy no estaba. Las luces estaban apagadas, y sobre la mesa de la cocina la esperaba una sola nota. La letra era desordenada, garabateada en un pedazo de papel con un mapa tosco y líneas temblorosas. Decía: habrá una bandera roja en algún lugar de esta manzana el martes, 12, medianoche, $15,000 en una bolsa de gimnasio o muere, sin policía. Las manos de Mary temblaban mientras leía las palabras. No era una broma, era una amenaza, y su hija había desaparecido. Buscó por toda la casa en pánico. El bolso de Christy seguía allí, pero su dormitorio estaba hecho un desastre. La línea telefónica había sido cortada, y fue entonces cuando el miedo la invadió por completo. Mary salió corriendo en la noche para intentar encontrarla. Primero condujo hasta la casa del novio de Christy, luego hasta el videoclub donde su hija trabajaba los fines de semana. Pero nadie la había visto. En el local, Mary llamó a su esposo, Tommy, y luego marcó al 911. En cuestión de horas, los agentes del condado de Tippah llegaron a la casa y para la medianoche el FBI ya estaba involucrado. En la vivienda, las señales estaban por todas partes. Alguien había entrado a la fuerza. La malla de la ventana de Christy estaba cortada y debajo había un palé de madera apoyado contra la pared, como si lo hubieran usado para trepar. En el dormitorio principal, los cajones estaban abiertos y revueltos. Quienquiera que hubiese entrado en esa casa tenía un plan, y ya lo había ejecutado. Más tarde ese mismo día, al otro lado del pueblo, una familia hizo un hallazgo que lo cambió todo. En el ático de su casa, escondida como un secreto, encontraron una nota de rescate escrita a mano. Escalofriante no solo por lo que decía, sino por lo familiar que parecía. Aún no habían visto la carta que se había dejado en la casa de Mary, pero la caligrafía era casi idéntica. Las dos mujeres que la encontraron no dudaron. Eran su esposa y su madre. ¿Y quién había escrito la nota? Charles Crawford. Charles, mejor conocido como Chuck, tenía 26 años y ya estaba en problemas. Debía ir a juicio ese lunes por otro caso de violación y agresión. Pero esto era algo diferente, algo mucho peor. Llevaron la carta directamente a su abogado, quien no perdió tiempo y contactó a las autoridades esa misma noche. Para la mañana del sábado, el pequeño pueblo se había convertido en el centro de una búsqueda masiva. Agentes del FBI, patrulleros estatales y alguaciles de todos los rincones del condado de Tippah llenaron el estacionamiento de la escuela local, que ahora servía como base de operaciones. La desaparición de Christy ya no era solo un caso de persona desaparecida, se había convertido en una cacería humana. Los investigadores centraron rápidamente su atención en Chuck. Él estaba en libertad bajo fianza, esperando ser juzgado por otro caso de violación que debía celebrarse en solo 4 días. Pero ahora, con esta segunda nota de rescate vinculada directamente a su familia, los investigadores creían que la desaparición de Christy no era una coincidencia, y estaban convencidos de que Chuck sabía exactamente lo que le había pasado.
Los agentes actuaron con rapidez. Rodearon la casa del suegro de Chuck, creyendo que él podría aparecer allí. Y así fue. Solo unas horas después, Chuck llegó cargando una escopeta de doble cañón y una navaja automática. Fue arrestado en el acto. Dentro del coche patrulla, se veía aturdido pero permanecía en silencio. Cuando le preguntaron por Christie, afirmó que no la conocía personalmente, solo de vista. Pero esa mentira no duró mucho, porque el FBI tenía sus propias preguntas y no iban a dejarlo marchar. Chuck comenzó diciendo que había estado cazando en el bosque, pero cuando le preguntaron si Christie seguía con vida, su fachada se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No está viva», susurró. Y solo 20 minutos después, Chuck aceptó llevarlos hasta ella. Al caer la noche, guió al equipo de búsqueda a través de la maleza y hacia el bosque. Alrededor de las 9:45 de la noche, llegaron a una zona remota, a solo unos cientos de metros de una vieja estructura que los lugareños llamaban Hopper Barn. Chuck se detuvo, señaló el suelo y dijo en voz baja: «Aquí está». Cuando los agentes apartaron las hojas, la vieron. Las manos de Christie estaban esposadas detrás de su espalda, sujetas alrededor del tronco de un joven cedro. Tenía un calcetín metido en la boca, atado con una mordaza, y sus pantalones estaban bajados por debajo de las caderas. El patólogo estatal Dr. Stephen Hain más tarde explicó que la evidencia contaba una historia brutal. Christie aún estaba viva cuando luchó. Su cuerpo estaba cubierto de raspones y abrasiones, del tipo que se producen cuando alguien es arrastrado por el suelo áspero, intentando escapar. Las lesiones también eran consistentes con las de una persona que intenta resistir o evitar una violación. Había moretones en sus labios, como si su rostro hubiera sido golpeado contra algo duro. Las marcas en sus muñecas coincidían con las esposas metálicas que la sujetaban. Y la herida final, una sola y profunda puñalada en el pecho, le perforó el corazón y el pulmón izquierdo. Tardó entre 1 y 2 minutos en morir, pero sintió cada segundo. Cuando los agentes la encontraron, Chuck los miró y dijo: «¿Por qué no me remataron?». 2 días después de su arresto, el 1 de febrero, Chuck volvió a hablar. Dijo que realmente no conocía a Christie, solo que la había visto algunas veces en Walnut. Afirmó que estaba preocupado por un evento próximo, refiriéndose a su juicio, y que quería estar solo. Por eso fue hasta el viejo Hopper Barn, llevando una escopeta, un revólver y un cuchillo del tipo de los Marines, según sus propias palabras. Durante semanas, había estado escondiendo cosas allí: galletas, refrescos, mantas, cualquier cosa que encontraba. Esa mañana volvió al lugar, bebió, comió galletas y pensó en huir, o en quitarse la vida, pero dijo que no pudo hacer ni una cosa ni la otra. Al mediodía, se adentró en el bosque, encendió una pequeña fogata para mantenerse caliente y afirmó que se desmayó. Lo siguiente que recordaba, dijo, era estar dentro de la casa de la familia Ray. Cuando recuperó la conciencia, Christie ya estaba en el suelo, llorando, con las manos esposadas detrás de la espalda. Le dijo a los investigadores que se había puesto un pasamontañas para que ella no pudiera reconocerlo y le exigió las llaves del coche. Pero en lugar de marcharse, se la llevó con él. Aseguró que nunca tuvo intención de hacerle daño, solo que entró en pánico y no supo qué más hacer. ¿Y la nota de rescate que Mary encontró más tarde? Juró que él no la escribió. Según su versión, Christie al principio estaba asustada, pero luego se calmó mientras conducían. Hablaban, dijo. Durante casi una hora, simplemente siguieron manejando, y para cuando aparcó cerca del viejo Hopper Barn, las cosas se habían tranquilizado. Dijo que se quitó el pasamontañas, le quitó las esposas después de que ella prometiera no escapar, y le dijo que pasarían la noche en el granero. Chuck lo describió como algo sacado de un sueño, casi pacífico. Habló de compartir galletas, conversar y hasta apoyarse el uno en el otro para mantenerse calientes. Pero esa versión de los hechos empezó a desmoronarse en el mismo momento en que salió de su boca. Al amanecer, las sirenas rompieron el silencio. Chuck las escuchó y entró en pánico. Pensó que venían por él, así que corrió hacia el bosque con la escopeta en una mano y el cuchillo en la otra, mientras Christie lo seguía.
suplicándole que se entregara. Le dijo que nadie estaba herido y que lo ayudaría a explicar todo si solo se entregaba. Y por un instante, Chuck casi le creyó. Más tarde dijo que se sentía derrotado, y según sus propias palabras, Christie casi lo convenció de dejarla ir. Casi. Dijo que empezaron a caminar hacia el coche de ella e incluso afirmó que le entregó la escopeta, como prueba de que no quería hacerle daño. Pero entonces, igual que antes, vino otro apagón, o al menos eso fue lo que afirmó. Lo siguiente que Chuck dijo recordar fue estar sentado en un tronco, en lo profundo del bosque, descalzo y aturdido. Christie estaba a sus pies, esposada y muerta. Aseguró que todavía tenía la ropa puesta, con uno de sus calcetines metido en la boca. Luego, dijo, entró en pánico y la arrastró por los pies a través del suelo, bajándole accidentalmente los pantalones en el proceso. Después, la cubrió con hojas y se quedó allí un rato mirándola, tratando de averiguar qué hacer después. Finalmente se levantó, se puso las botas, recogió la escopeta y el cuchillo y comenzó a caminar hacia la casa de su suegro. Fue allí donde la policía lo arrestaría más tarde ese mismo día. Chuck admitió que había mentido al principio para ganar tiempo. Dijo que sabía que llevarse a Christie estaba mal. Debía haberla matado, les dijo a los investigadores, pero no recuerdo haberlo hecho. Insistió en que se había desmayado, que no podía controlarse. Pero cuando los investigadores registraron el Hopper Barn, encontraron el tipo de provisiones que solo alguien que planea algo guardaría: ropa, mantas, comida, bebidas, munición, incluso llaves de esposas y un candado. Días después, voluntarios que peinaban el bosque cerca del lugar donde se halló el cuerpo de Christie encontraron más. Debajo de una pila de ramas había zapatos de hombre, ropa térmica y una camiseta. Y no muy lejos, un granjero descubrió un cuchillo y un revólver calibre 22, mientras que los agentes hallaron un cinturón con el nombre Chuck grabado en la parte trasera. Coincidía con el que se le había visto usar antes del asesinato. La evidencia forense lo unió todo. Los cabellos en la ropa del granero coincidían con los de Christie, y los pelos encontrados en la ropa tirada coincidían con el vello púbico de Chuck. Una mezcla de sangre y semen en la ropa interior los vinculaba a ambos, y las pruebas de ADN lo confirmaron oficialmente. Su perfil genético coincidía con los fluidos encontrados dentro de Christie y en la ropa manchada de sangre. En el juicio, a finales de 1994, la defensa de Chuck intentó reescribir la historia. Su familia testificó sobre sus luchas de toda la vida con la depresión, los cambios de humor violentos y los desmayos. Su psiquiatra lo describió como un hombre con amnesia psicógena, alguien que podía actuar sin recordar, cuya mente podía quebrarse bajo presión. Le dijo al jurado que Chuck no podía distinguir entre el bien y el mal, que años de medicación, hospitalizaciones psiquiátricas y un diagnóstico de trastorno bipolar lo habían dejado destrozado. Pero la evidencia contaba otra historia. La sangre, el ADN, el cuerpo cuidadosamente escondido y todas las mentiras que Chuck dijo después apuntaban no a un colapso mental, sino a un plan. Y el Estado no se echó atrás. Un psicólogo del Hospital Estatal de Mississippi subió al estrado y rechazó por completo el diagnóstico de bipolaridad. Dijo que Chuck no era psicótico, ni delirante, ni estaba desconectado de la realidad, que estaba fingiendo. Mallinger lo llamó simulador. Cada acción que tomó después del crimen, desde acumular suministros hasta engañar a la policía, mostraba una intención clara. Un psiquiatra forense estuvo de acuerdo. Dijo que Chuck no había olvidado lo que hizo. Entendía perfectamente que lo que había hecho estaba mal, y después trató de encubrirlo. Eso, dijo el experto, era todo lo que el jurado necesitaba saber. Chuck no había perdido el control, había tomado una decisión. Y no era solo ese caso el que pesaba sobre él. En el momento del asesinato, Chuck ya estaba en libertad bajo fianza por otro crimen violento. Un caso anterior de violación y agresión agravada ocurrido 2 años antes. En ese proceso, también había afirmado estar loco, diciendo que no recordaba nada. Pero los médicos lo descubrieron. Dijeron que estaba fingiendo, plenamente consciente de sus actos, y que solo intentaba evadir su responsabilidad.
Luego, apenas 4 días antes de que comenzara aquel juicio anterior, Chuck se quebró. En el tribunal, los jurados escucharon horas de testimonio sobre la nota de rescate, el granero, las armas y la confesión. La historia era brutal y los hechos, innegables. En 1994 lo declararon culpable de asesinato capital, cometido durante el curso de un secuestro, y lo sentenciaron a muerte. Pero eso no fue todo. Chuck también fue condenado por violación, agresión sexual y allanamiento de morada. Por la acción de Christie, recibió cadena perpetua. Por el allanamiento y la agresión, 30 y 15 años adicionales. Y por el caso anterior de 1993, se le sumaron 46 años más. Años de apelaciones siguieron, pero nada cambió el resultado. Los tribunales no encontraron signos de locura, ni errores legales, ni razones para perdonarle la vida. Luego, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, finalmente se fijó una fecha, 15 de octubre de 2025. Esa mañana, las autoridades dijeron que Chuck parecía tranquilo. Según un portavoz del Departamento de Correcciones de Mississippi, estaba relajado y listo para enfrentar el día de hoy. Pasó tiempo con su familia y se reunió con un predicador que él mismo había elegido. Para su última comida, pidió una hamburguesa doble con queso, papas fritas, tarta de durazno y helado de chocolate. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Chuck miró hacia sus seres queridos y dijo: «A mi familia, los amo, estoy en paz, tengo la paz de Dios». Luego dirigió su atención a los familiares de la víctima y añadió: «A la familia de la víctima, el verdadero cierre y la verdadera paz no se pueden alcanzar sin Dios. Estaré en el cielo». El proceso comenzó a las 6:01 de la tarde. Chuck respiró hondo varias veces, con el pecho subiendo y bajando. Según lo establecido en el protocolo de Mississippi, los funcionarios realizaron una verificación de consciencia después de que se administró el primer fármaco, para confirmar que estaba completamente sedado. A las 6:06 permanecía inmóvil y fue declarado inconsciente. 2 minutos después, su respiración comenzó a volverse más lenta, superficial e irregular, y su boca empezó a temblar. Momentos después, dio un último suspiro antes de que su pecho dejara de moverse por completo. A las 6:15 fue declarado muerto. Charles Ray Crawford tenía 59 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.